Bien, pues buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Saluda a René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues les doy la bienvenida aquí a nuestra segunda casa, el Museo Tarique. Ya el clima está más cálido y pues aquí estamos. Entonces, pues un servidor, vamos a hablar de este gran filósofo de la era de la Ilustración. El año pasado, ahí cuando empezamos a ver los pensamientos de estos filósofos de Rousseau y Maquiavelo, salió la idea precisamente de hablar de ellos. Y bueno, pues aquí un servidor quiso tomar la parte de Rousseau. Perdón, andamos con un poquito de tos, pero bueno, vamos a tratar de que no nos dé. Entonces, pues yo quise hablar de Jean-Jacques Rousseau, porque cuando empecé a leerlo, a través de su obra, de sus pensamientos, dije, este cuate está adelantado en su tiempo, ¿no? Él vivió en el siglo XVIII y de acuerdo a sus pensamientos, vamos a ir viendo, pues está adelantado a su tiempo y a nuestro tiempo. 3 siglos después, aún pues hay mucho que hacer, de acuerdo al pensamiento de Rousseau. Y bueno, pues andando por ahí por la librería de la calle de Buenos Aires de la Ciudad de México, me encontré un libro del contrato social, que es de él, y ese libro pues habla algo de su vida y de su obra. Entonces pues de ahí tomamos la información de este gran filósofo. Como les decía, pues Rousseau, él creía en la inocencia natural del ser humano, y en cambio Maquiavelo, un florentino que va a hablar Héctor Iván la próxima semana, de Nicolás Maquiavelo, que vivió pues 200 años antes de Rousseau, él confiaba más en el poder de la formación y la disciplina para moldear el carácter del ser humano. Entonces, pues son dos versiones que siguen dividiendo opiniones, ¿no? Como les decía, Rousseau, aunque no es francés, él es suizo, él forma parte de los principales pensadores de la Ilustración del siglo, pues sobre todo del siglo XVIII, ¿no? Conocido también como el siglo de las luces. Y junto a él, con Rousseau, junto con Voltaire y Montesquieu y Diderot, pues fueron los grandes filósofos de esa época, que criticaban el absolutismo que había en Francia, sobre todo con los reyes Luis XIV, Luis XV, sobre todo, ¿no? Y bueno, Luis XVI también. Y ellos, esos filósofos, pues influyeron precisamente en las revoluciones, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, para empezar, y después en la Revolución Francesa y las guerras de independencia de América. El otro filósofo del cual vamos a hablar, que va a hablar la compañera Silvia Olivares, ya es Friedrich Nietzsche, es un alemán ya del siglo XIX, es posterior, ¿no? Entonces, te decía, pues cuando empiezo a ver el pensamiento de Rousseau, pues nos apasionamos ahí él nace en 1712 en Ginebra, Suiza. Su madre fallece después del parto, quedando al cuidado de su padre, un relojero, y
él es el que le inculca el amor por las letras a Rousseau desde muy pequeño. Pero y a los 6 años pues lee en compañía de su papá a los clásicos griegos y romanos. Pero bueno, pues la vida le favorece a Rousseau, y pues en una pelea que tuvo su papá con un oficial francés, lo acusa a ese último de que había sacado un arma, y él tiene que huir para evitar ser apresado. El papá de Rousseau huye de Ginebra, dejando pues muy pequeño a Rousseau al cuidado de sus tíos. Sus tíos pues lo envían a una granja al cuidado de un pastor calvinista para que aprenda el latín, y Rousseau se queda maravillado de la naturaleza y del campo, ya desde fuera de Ginebra, le abre a Rousseau un nuevo mundo, ¿no? A los 15 años se escapa de la granja en busca de nuevas experiencias, y pues vaga por varios años y trabajó en varios oficios, y estudió por su cuenta latín, filosofía e historia. Y a la vez pues ahorraba para el día de mañana trasladarse a París, por ser la ciudad más avanzada en cuanto a arte, a letras y cultura. Y esto pues no se da hasta los 30 años de edad, cuando sale de Suiza rumbo a París. Recordemos, Ginebra pues prácticamente está en la orilla de Suiza y colinda a unos cuantos kilómetros con Francia, ¿no? En París pues logra hacer algunos amigos, entre ellos a Voltaire y a Diderot, y se da cuenta que la sociedad parisiense se maneja en las apariencias y la hipocresía. Comparaba con la gente del campo de donde él venía y decía que eran pues más honestos en su pueblo, ¿no? en Suiza. Rousseau pues también decía que la gente de qué le vale, decía, a París ser la ciudad más avanzada en arte y cultura de Europa y del mundo, y si sus habitantes eran egoístas e hipócritas y aparentaban ser lo que no eran. Entonces pues empieza a decepcionarse de la gran ciudad de París, ¿no? Y todo esto que ve Rousseau en la sociedad parisiense lo inspira para escribir a los 38 años su ensayo Discurso sobre las ciencias y las artes. Aquí Rousseau ataca a la sociedad francesa, lo señala como adornos de una monarquía autoritaria, lo que le trae problemas con la monarquía. Pero también este ensayo lo va a hacer famoso en toda Francia, ya que gran parte de la sociedad francesa estaba de acuerdo con el planteamiento de Rousseau en ese ensayo, y se preguntaba ¿de qué nos sirve tener tanto arte en Francia si tenemos una sociedad en bancarrota moral? ¿Y de qué nos sirve, decía, la riqueza material del gobierno si hay gente muriéndose en las calles? ¿Y de qué nos sirve tanto conocimiento científico si ni siquiera tenemos democracia? Entonces pues eran los pensamientos de Rousseau sobre esto. Las siguientes obras de Rousseau van a expresar cómo es que la sociedad francesa se ha construido sobre bases torcidas, pero que se puede enderezar
haciendo modificaciones en el terreno de la política y de la educación. Pero esas ideas de Rousseau resultaban demasiado revolucionarias para su tiempo, ¿no? Porque estaba el absolutismo a todo su esplendor en Francia. Recordemos que estaba Luis XV en esa época, y dice, incluso para aquellos que se decían revolucionarios como Voltaire, que nunca se imaginó una democracia para Francia, sino Voltaire decía hay que mejorar la gestión de la monarquía. De esta manera de pensar de Rousseau le hizo perder las pocas amistades que tenía con los otros filósofos, pero ganó una gran cantidad de seguidores que creían en una Francia igualitaria y libre de la vanidad arrogante de algunos. Entonces, seguramente porque Rousseau pues, no era francés, recordemos, era suizo, y en Suiza pues, venía del campo, ya había más democracia, entonces pues pensaba diferente que los demás, ¿no? Entonces Rousseau regresa precisamente al campo, o sea, a la parte del campo de Francia, en Francia, donde escribió obras que sentarían la base de la Revolución Francesa y que se siguen leyendo en un sinnúmero de universidades en todo el mundo. Recordemos, la Revolución Francesa pues inicia en 1789, ¿no? Rousseau ya había fallecido para entonces. ¿Cuáles son esas ideas de Rousseau que siguen vigentes a nuestros días? ¿Cuál es su propuesta para gozar de una sociedad más feliz y más justa? Estas principales están en estas tres de sus obras: el discurso sobre las ciencias y las artes, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el famoso El contrato social, que hablaremos más adelante. El discurso sobre las ciencias y las artes dice: el arte y la ciencia nos corrompen. Voltaire promovía el arte y la ciencia para hacer de Francia un mejor país. Veía el arte y la ciencia como los motores del progreso de la humanidad. Esta idea, para todos los pensadores de la Ilustración francesa, coincidían con él, menos Rousseau, que ya comentábamos que se había ya distanciado de Voltaire y de otro. Rousseau pensaba que, en cambio, las artes y las ciencias habían degenerado en el ámbito moral. El arte lo ve como una manera de apaciguar a un pueblo entero, en la cual un tirano podría entretener al pueblo al punto de convertirlo en mansos corderos. El arte puede ser un medio por el cual se puede domesticar a un pueblo, puede ser un medio para degenerarlo, porque puede promover los vicios en lugar de las virtudes. Considera Rousseau que la ciencia es ociosa y peligrosa, porque es en un ser humano como un arma en manos de un niño. Y el arte y la ciencia la señala como adornos de una monarquía autoritaria, aunque no lo dice así expresamente Rousseau, por temor a que lo cuelguen, y lo dice pues cambiándole ahí un poco, dice: las letras y las artes extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro que los agobian. O sea, con otras palabras más suaves, ¿no? Él veía que a Ginebra más avanzada que Francia, dado que había ya tiempo con un gobierno
democrático. Rousseau no estaba en contra del arte, ¿sí? Él mismo pues era músico y escribió una ópera. Dice, una persona puede tener amplios conocimientos. A ver si nos apagan el micrófono, por favor. Puede tener amplios conocimientos de arte y de ciencia, pero si es un vicioso, no sirve de nada lo primero. Que primero, dice Rousseau, nos cultivemos en las virtudes morales que en el arte y en las ciencias. Cultivar el amor al prójimo y el amor a la libertad. Y aquí está un pensamiento de él. Dice, oh virtud, ciencia sublime de las almas sencillas, ¿hacen falta tantos esfuerzos para conocerte? ¿Acaso tus principios no se encuentran grabados en todos los corazones? He aquí la verdadera filosofía, pues vamos a enfrentarnos con ella, ¿sí? En la virtud precisamente, ¿no? Y bueno, pues está su obra, El contrato social. Aquí Rousseau recurre a un concepto llamado estado de la naturaleza. Y este es el librito que conseguí por allá en Donceles. Rousseau decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero dependiendo de la sociedad en la que le tocase nacer, podía conservarse virtuoso o degenerarse. Aquí es donde están los dos pensamientos que se dividen en opiniones. En cambio, Maquiavelo decía: el hombre es malo por naturaleza, a menos que se instruya a ser bueno. Entonces, si vemos los tiempos, pues estamos hablando de dos siglos de diferencia, de un filósofo con otro. El estado de naturaleza refiere Rousseau dice, refiere un momento hipotético en la historia. Dice, es un momento en el cual no existe gobierno, en el cual no existen leyes, no existe una sociedad como tal, sino que se vive en una libertad que únicamente es limitada por la fuerza y la inteligencia de cada individuo. Rousseau creía que el ser humano, si bien se comportaría de una forma animal, veía en su comportamiento la compasión antes que la agresión, la paz antes que la guerra. Seguramente habría algunos con actos de violencia. Dice, el estado de la naturaleza, no existe ninguna sociedad como tal. Los seres humanos vivirían libres de las ataduras sociales, puesto que no existe ningún gobierno. Pero ese estado de naturaleza se rompe y se rompe a causa del egoísmo y del miedo. Pues sí, lo que Rousseau pensaba, ¿no? Rousseau cree que un gobierno que está fundado sobre el miedo de sus ciudadanos termina por ser corrupto. Para empezar, el hecho de darle un poder absoluto a un soberano para que te pueda crear y aplicar leyes, pues ya es de pensarse, decía Rousseau. Y aquí precisamente Rousseau plantea, dice, aquel que no tiene libertad no puede ser moralmente virtuoso. Rousseau cree que debe haber una forma en la cual se pueda fundar una sociedad de hombres y mujeres libres. Debe haber una forma en la cual esa libertad que teníamos en el estado de naturaleza no se pierda, sino que se transforme. Debe existir la manera de establecer un contrato social que no se base en el miedo y la sumisión, sino en el amor, en la libertad y en la igualdad. Se preguntaba a sí mismo, ¿cómo se puede crear un contrato social en el cual
no se pierda la libertad, y ante esa cuestión encuentra que la clave está en las leyes. Pero es raro encontrar la clave y la libertad en las leyes, cuando a veces podemos percibir que las leyes son algo que coarta nuestra libertad precisamente. La ley me puede decir: no hagas esto, no hagas aquello, estás obligado a hacer esto, estás obligado a hacer esto otro. Y precisamente aquí está lo interesante del pensamiento de Rousseau. Pero Rousseau va a decir que en la creación de las leyes reside el poder de crear un país de ciudadanos libres, siempre y cuando, y atención en esto, porque esto es fundamental, siempre y cuando sea el pueblo el que cree y apruebe las leyes, que sean los ciudadanos quienes se organicen para crear y votar las leyes, que ellos mismos obedecerán, y esas leyes no pueden ser creadas para el beneficio exclusivo de una persona o de un grupo de personas, sino para el beneficio colectivo del pueblo. De esa forma, el pueblo no es sometido a un soberano, sino que el pueblo se vuelve soberano de sí mismo. Y bueno, pues después de 3 siglos, creo que no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque las leyes las hace una persona. En el caso de México las hace el Ejecutivo y aprueban sus borreguitos lo que él dice. Dice, bueno, yo como ciudadano me comprometo a seguir esas leyes, pero no leyes creadas por un rey, tampoco leyes creadas por un parlamento, por una cámara, no, son leyes en las que yo mismo he participado, ya sea en su creación o en su votación. No es como en la mayoría de las democracias, donde hay un parlamento, o hay una cámara de diputados, o hay una cámara de senadores, donde ellos son los que se encargan de hacer las leyes y votarlas. En la visión de Rousseau, no hay cámara de diputados, no hay cámara de senadores, no hay parlamentos, sino cada ciudadano es un diputado, es un senador, es un miembro del parlamento. Los ciudadanos deben de organizarse, de organizar asambleas para crear leyes y para votar su aprobación o su rechazo. Viene siendo precisamente el poder legislativo en manos del pueblo. Solo el pueblo puede crear leyes, solo el pueblo puede votar su aprobación o su rechazo. Y una vez que esas leyes han sido creadas en esas asambleas por los ciudadanos, ahora sí podemos delegar su aplicación, y su aplicación nada más al gobernante, a los jueces, a la fuerza del orden, con demás figuras que sean necesarias únicamente para la aplicación de las leyes. Lo que sí considera Rousseau, que es necesario que los países tengan un sistema fiscal en el cual los ciudadanos que más utilidades tengan mayor tasa tributaria, y aquellos ciudadanos que apenas tengan lo mínimo para vivir queden exentos del pago de impuestos. En ese sistema fiscal, los alimentos y en general la actividad agrícola quedarían exentos de impuestos, pero considera que todos los artículos de lujo deben de tener una tasa alta de impuestos. La idea con este sistema fiscal es cortar la desigualdad entre los ciudadanos y que de esta manera se disminuya la envidia, la codicia y los delitos motivados por el dinero. Rousseau piensa que un Estado con estas características será un Estado de hombres y mujeres virtuosos, libres y patriotas, motivados por el bien colectivo y no por el egoísmo. Que sean leyes
motivadas no por el miedo hacia lo que pueden hacer los demás, sino que sean leyes que estén fundamentadas en el amor a la comunidad y en el amor a la libertad. La filosofía de Rousseau se ha aplicado pues, en unas más y en otras menos, ¿no? En las sociedades, no sé, tenemos casos, por ejemplo, los países escandinavos que llevan mucho más adelante en esos aspectos que otros, donde pues hay sociedades más felices, más libres, gobiernos menos corruptos, porque es el pueblo el que tiene más poder, ¿no? Ya Rousseau fallece el 2 de julio de 1778 a los 66 años en Ermenonville, Francia, hacia el norte de Francia, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Está sepultado en París. Está considerado dentro de los 100 personajes más influyentes de la historia, junto con los otros filósofos que ya comentábamos, como Voltaire y Friedrich Nietzsche, que vamos a platicar en las siguientes sesiones. Y aquí pues está un pensamiento de él que lo seleccioné por nuestro área. Dice: siempre hay 4 lados de una historia: tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió. Como que los dos últimos, dice, pues yo pondría de ejemplo, por ejemplo, el tema que me tocó, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. O sea, Bernal Díaz del Castillo vive todo ese proceso y escribe todo lo que le pasó. Y eso lo tomamos como la verdad, pero no es lo que realmente sucedió. Entonces, como que lo que realmente sucedió nunca lo vamos a saber. La verdad es la oficial. Y la verdad, pues es la que se ha aceptado como verdadera. Pues sí, en base a hechos, estudios, etc., ¿no? Entonces, a Rousseau le debemos ese pensamiento, ¿no? Y ahí están los 43 también, ¿verdad? Bien, la bibliografía, decía que este libro, el contrato social ya el castellano es Juan Jacobo Rousseau. No, hay el precio. 30 pesos. Ahí lo conseguimos en Biblioteca Enciclopédica Popular, Secretaría de Educación Pública, México, 1945. Está deshaciéndose, pobrecito, pero ahí está. Algunas imágenes de internet y pues eso es lo que traíamos de Rousseau. Hay mucho. Prenderemos la luz. Bien, pues fue breve, tratamos de pasar lo más relevante de este filósofo. Pasaremos a ver los comentarios, doctor Iván. Espero que nos vas a adelantar algo de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Rousseau, de hecho, es de mis favoritos. Yo creo que es el contrato social es el primer libro de filosofía política que leí.
a Maquiavelo le voy a lavar mucho la cara. Más que considerarlo antagonista del pensamiento rusiano a Maquiavelo sería Thomas Hobbes, porque ambos parten precisamente del estado de naturaleza. Entonces Thomas Hobbes sí considera que el ser humano es malo por naturaleza y que se necesita una fuerza que Está muy permita lejos de la computadora, casi no se oye, René. que haya un estado continuo de guerra eterna entre los hombres. Pues por eso se crea un leviatán denominado el Estado. Y Rousseau tiene una frase con la que inicia el contrato social, que es: el hombre es libre, pero en todos lados se encuentra encadenado. Y parte de esa idea de que precisamente esa construcción social es la que pervierte la naturaleza positiva de los hombres, ¿no? Está muy importante. Toda esta literatura habla del hombre, no de la humanidad o del humano. Entonces sí suena, pues, para nuestros oídos más modernos, muy excluyente de las mujeres. E incluso a algunos de los filósofos nos parece bastante favorable a las mujeres en comparación de otros. Ahora, el gran concepto de Rousseau es la soberanía popular, la idea de la soberanía popular. La soberanía, como nos la enseñan a nosotros en la carrera, es el poder de una sociedad que no admite un poder por encima ni por debajo. Entonces, el Estado se ha investido de esa soberanía. La soberanía se expresa de dos maneras: interna y externa. Externa, que no hay otros estados que coaccionen o limiten esa soberanía. Ahorita creo que escuchamos mucho de eso a diario. Interna, que no haya fuerzas interiores que limiten también esa soberanía. También lo vimos mucho en un país como el de nosotros, ¿ok? Entonces, el tema es dónde está depositada o de dónde se origina. En la época de Rousseau, el mundo está dominado, y especialmente Europa occidental, bueno, toda Europa, por las monarquías absolutas, que fundamentan su soberanía en la soberanía del rey, que a su vez le viene de Dios. Rousseau rompe, basándose mucho en el pensamiento griego y romano. Esto es muy importante porque estos filósofos políticos siempre se van a remitir al estudio de las instituciones griegas y romanas. Tanto así que a Hobbes se escandaliza que muchas ideas rebeldes vienen por la perversa idea de estar leyendo las instituciones romanas y griegas. La sociedad crea en base a esta idea del contrato social, que bueno, no hay ningún momento en que una sociedad, en qué momento se creó ese contrato social, ¿verdad? Es una ficción, como una ficción jurídica, ¿no? Como las personas morales, decimos nosotros. Donde de un origen de esa población se decide constituir una sociedad, ¿no? Esa soberanía es la soberanía popular, o sea que en realidad la soberanía debe residir en el pueblo. Esa es la base es una de las bases del sistema liberal, de las repúblicas liberales modernas. Así como la división de poderes viene de otro de ellos, que es Montesquieu, toda esta idea de liberalismo económico de Adam Smith. Bueno, Locke también maneja el tema de la división de poderes, pero lo acaba más Montesquieu, y voltear mucho de las libertades. Entonces, la soberanía popular, ustedes la pueden ver en la Constitución, reside originariamente en el pueblo. Nuestra Constitución está inspirada en el pensamiento liberal clásico, que es el producto de los filósofos ilustrados, división de poderes y todos esos temas, los derechos fundamentales, que también se buscaron vienen en parte de la Revolución Francesa, pero muchos ya son manejados por estos filósofos. Entonces, ese principio de soberanía popular, pues es el que se supone se expresa una vez cada 3, una vez cada 6 años, ¿verdad? En el momento de las elecciones. En el caso de Rousseau hay que verlo también en el contexto de que él es suizo. Entonces, él está muy en contra de lo que es lo natural en las democracias modernas, que es la parte de la representatividad. En nuestro caso, en nuestra Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa y federal, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en su régimen interior, no en el federal. Entonces, ahí está contenida todas las formulitas rousseauianas y Montesquieu. Y en el caso, la parte de la representatividad choca mucho con el pensamiento de Rousseau, porque, como lo mencionó ahorita René, precisamente el pueblo debe hacer todas sus leyes en la asamblea, ¿no?
puede ser aplicable en los cantones suizos hasta incluso hace poco tiempo, pero en un país de 120, 130, 140 millones de habitantes, en la Francia de los Luises, que ya era uno de los países más poblados de Europa, o imaginarlo en el Imperio Español cuando llegaron todas esas ideas rusonianas a los insurgentes o a los previos a los insurgentes, pues es inaplicable en el mundo moderno. Entonces hay cosas que son muy adelantadas o que siguen siendo el núcleo de los sistemas políticos actuales, y hay cosas que son inaplicables. Y Rousseau, esa es su obra fundamental, y ese pilar de pensamiento lo contienen nuestras leyes y nuestro sistema político. Una cosa es que esté ahí, y hay que entender que otra cosa ha sido la práctica, y lo estamos viendo. La primera república liberal constituida bajo estos principios, ¿en qué situación está? Que es en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo difícil que es. Y a lo mejor para ver todo ese manejo político, pues el próximo, el que me va a tocar a mí, pues es alguien que habla más de la práctica. Es el gran... Si este es el creador de la idea de la soberanía popular, pues Maquiavelo es tal vez el padre del pragmatismo político, ¿no? Hay algo que también es muy importante en la obra de Rousseau, no lo he leído, por ejemplo, Emilio de la Educación, que es una de sus obras. La educación sí le da un aspecto muy, muy importante, como esa parte que es la que va a formar esos ciudadanos que van a construir estos regímenes que él propone, ¿no? Y la parte de la religión, es de los primeros también que propone que no debe haber una religión oficial, que se deben de tolerar todas, en tanto no se opongan a los intereses colectivos del Estado. Que hay un detalle, aquí le pega, porque si el Estado o la religión te dice que es pecado matar, hay que defender al Estado con las armas, pues ahí se opone directamente. Por eso él decía que un buen cristiano nunca será un buen ciudadano. Y entre sus principios ahí en el contrato social también viene algo que nos resuena mucho en la actualidad, que se le conoce como el jus belli, el derecho de guerra. Esa parte de los derechos humanos, él dice: una fuerza militar, una vez los soldados rendidos, dejan de ser un instrumento del Estado que está agrediendo a mi Estado, por lo tanto tengo la obligación de protegerlos y cuidarlos. Tengo otras frases, porque hice anotaciones de todo el libro, pero ahí las tengo, a veces cuelgo una frasecilla de esos libros. Entonces, esos principios de derecho internacional, de derechos humanos, de nuestro sistema jurídico y político, Rousseau es el eje principal. ¿Por qué? Pues la idea de la soberanía popular. Que no se respete y el poder es el poder, eso es otra cosa. Pero este es el filósofo más importante para personajes como nuestros insurgentes, como el propio Juárez y demás, ¿no? Y el otro yo creo que sería Montesquieu. Gracias, Héctor, por el complemento. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tenemos aquí en el chat? Bueno, Pite, adelante, Pite. Gracias. Felicidades, René. Como comentabas, Rousseau fue uno de los artífices, fue intelectual de la Revolución Francesa, que sí, pues falleció un año antes de la Revolución. Todos sus pensamientos, toda su filosofía influyeron mucho en la Revolución, pero Rousseau también fue influido, como dice Iván, por Thomas Hobbes y el Leviatán. Thomas Hobbes fue el primero que empezó a hablar del contrato social, pero a diferencia de Rousseau, él decía que el gobierno debería ser el ente que tenga el poder, y que a cambio los ciudadanos iban a tener algunos beneficios como salud, como seguridad, entre otras cosas, ¿verdad? También John Locke, también inglés, fueron vamos a decir, los antecedentes que toma Rousseau para hacer su teoría. Y aparte de la filosofía de estos pensadores ingleses, aunque ahí en tu plática dijiste que él decía que el Parlamento no, hay que recordar que Inglaterra en ese momento era una monarquía no absoluta, a diferencia de Francia. Cuando es la Revolución Francesa,
Francia hace lo que hace Inglaterra, o sea, deja de ser una monarquía no absoluta, siguen siendo los reyes, pero ya sin el poder que tenían antes. Entonces, nomás es lo que quería decir, que mucha influencia de la Revolución Francesa y de los pensadores, no nomás Rousseau, Montesquieu, Voltaire, tuvieron mucha influencia de Inglaterra, y que el contrato social originalmente era citado por Tomás Hobbes. Gracias. Vamos a ver aquí el chat. Dice Héctor Chacón, vamos a ver, dice texto que comentó Héctor Iván: el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado, tal cual se cree el amo de los demás, cuando en verdad no deja de ser esclavo como ellos. ¿Cómo se ha verificado este camino? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esa cuestión. En las primeras sociedades, la más antigua de todas las sociedades y la última natural de la familia. Me llama la atención que se menciona que no existan diputados ni senadores, todos los habitantes ejercen el poder. Dice Jaime Ochoa, bueno, en las ideas de Rousseau dice que el pueblo hace las leyes y los gobernantes las tienen que aplicar, o sea que no hay senadores ni diputados, sino que ya únicamente gente que depende de cómo estén organizados, y que su labor es únicamente aplicarlas. Ese es el pensamiento de Rousseau. Si gustan, les comparto Emilio en PDF. Ok, Héctor, ahí en el GHPR, ahí lo puedes subir. Héctor Chacón, igual tengo el libro, el discurso sobre la desigualdad de los hombres, y otro por ahí. Los comparto en el chat de Histeria, bueno, en el GHPR. Muy bien, esto sería el chat. Aquí no hay más comentarios. Bueno, entonces, pues hoy empezamos con este ciclo de conferencias de los grandes filósofos, que como les decía, los 3 filósofos de los cuales vamos a hablar están dentro de los 100 personajes más influyentes de la historia de la humanidad. Luego le llaman los 100 magníficos, ¿no? Muy bien, pues entonces, si no hay...